¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Primer Plano, una nueva emisión de este programa donde nos dedicamos a analizar, a conversar con actores relevantes de la sociedad sobre distintos temas que tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Hoy vamos a hablar de salud pública, de salud en general, ¿no? Hay muchas cosas para tocar, era un tema central, o fue un tema central durante 2 años principalmente, un poco más también, producto de la pandemia, pero la salud pública va mucho más allá de lo que fue o es el COVID. Está con nosotros el doctor Ignacio Previgliano, que es ni más ni menos director del Hospital Fernández, uno de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene mayor demanda y siempre se ha caracterizado por una gran atención a la demanda que tiene, por supuesto, de sus pacientes. Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel, un gustazo. Gracias por tu visita. Bueno, vamos a hablar un poco de salud pública. Vamos a poner a la pandemia como un evento bisagra, ¿no? Hemos hablado muchas veces con vos, con muchos médicos, infectólogos también, sobre cómo se actuó durante la pandemia. Pero por suerte ya pasó, como en la modalidad pandemia. Hay COVID, pero no en la modalidad pandemia. Exactamente. ¿Qué aprendimos? ¿Qué dejó? ¿Qué cambió en la salud pública, tanto desde el punto de vista de la atención sanitaria como desde el punto de vista de la demanda de nosotros, de los pacientes? Bueno, tu pregunta tiene muchas aristas, ¿no? Y es muy buena. Tal vez lo mejor de la pandemia es conocer gente como vos, que fue realmente... Hemos charlado tantas veces con el doctor. Que realmente fue un placer porque creo que esto es un aprendizaje que yo tuve de la pandemia, ¿no? Cómo se trasladó la grieta política, el River Boca, a la pandemia. ¿Vos te acordás? Sí. Era provincia de Buenos Aires, capital federal, en el medio el AMBA, que se iban los de capital allá. Bueno, al final el balance demostró que la gestión de la pandemia fue muy buena en la ciudad de Buenos Aires. Y esto, estoy tremendamente orgulloso de eso. Entonces yo te podría decir que de la pandemia aprendimos muchas cosas. Para mí la primera desde lo médico fue que con la experiencia nuestra en el Hospital Fernández desarrollamos un sistema diferente para tratar la insuficiencia respiratoria aguda. Es decir, fuimos contra las recomendaciones de diversas sociedades científicas y establecimos una nueva modalidad, que es una nueva modalidad que yo creo que está para quedarse y que, bueno, va a haber que seguir trabajando, investigando, pero ahorra la ventilación no invasiva, las técnicas de ventilación no invasiva ahorran ingresos a terapia intensiva. Y esto es algo que claramente cambió un paradigma, ¿no? En su momento, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y la Asociación Americana de la Respiración habían dicho que lo que había que hacer con estos pacientes era intubarlos, ponerlos en terapia intensiva, en el respirador, darlos vuelta, tuc, tuc. Ese era el tratamiento para todo paciente con insuficiencia respiratoria. Claro. Y nosotros dijimos, no solamente nosotros, en Estados Unidos el doctor Wessel y otros, dijimos, pará, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y tomamos la analogía con algo que está pasando hoy, que es la bronquiolitis de los chicos. Cuando la bronquiolitis de los chicos empezó, que es una enfermedad viral muy similar al SARS-CoV, la ventilación no invasiva, las cánulas de alto flujo, habían disminuido un 70% de las internaciones en terapia intensiva. Entonces, ¿por qué el adulto iba a ser distinto del niño? Y realmente nos fue muy bien y nos fue casi calcado de la experiencia de pediatría. De los casi 600 pacientes que tuvimos en el Hospital Fernández tratados con ventilación no invasiva, el 28% requirió terapia intensiva nada más. Y esto nos permitió tener una holgura en las camas de terapia que de otra manera no hubiéramos tenido, hubiera colapsado el sistema. Entonces, desde el punto de vista médico, me parece que la gran novedad, la gran estrella de la pandemia es esta nueva manera de encarar el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, de una manera menos agresiva.
También hay que tener en cuenta que, producto de la pandemia, el encierro, el barbijo, los cuidados extremos que tuvimos, ustedes mismos lo dicen los médicos, perdimos defensas. Entonces pasó la pandemia y hoy ya aparecieron hay mucha gente que, bueno, está la bronquiolitis con los chicos, pero también los adultos, hay una epidemia de gripe, ahora también Sí. apareció como una bacteria nueva que da una especie de... No son bacterias nuevas. No, 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 no. No hay nada diferente. Pero estamos más vulnerables. Yo no sé si estamos más vulnerables o está más puesto el foco en la salud de lo que estaba antes. ¿No? Es decir, uno mismo, vos con tus amigos. La otra cosa que aprendimos de la pandemia a nivel de la sociedad, la aprendimos por la contraria, ¿no? Yo tengo un gran amigo mío, un médico extraordinario, un gran clínico, el doctor Néstor Weinstein, que me encontré con él, justo había sido abuelo hace poco, y me dice, mira Ignacio, soy un tonto, en otras palabras. Digo, ¿pero por qué, Néstor? Dice, porque me pasé toda la pandemia diciéndole a los abuelos que no vieran a los hijos, a los nietos y a los hijos, y ahora que soy abuelo me doy cuenta que cometí un error, porque es mucho peor el aislamiento que la posibilidad del contagio, con los cuidados que había que tener. Bueno, eso fue el gran debate, digamos. Bueno, Yo, sin meternos... Yo perdí a mi viejo por COVID y no lo pude, mis hermanos, yo no lo pudimos ver. Totalmente. Los 3 meses anteriores a que estuve internado y después de su deceso, no lo pudimos despedir. Y la verdad que uno hace, está bien, es historia contrafáctica, pero la verdad que en un momento, después está toda la parte política de que quien daba las órdenes no las cumplía en su propia vida, y eso irritó mucho más a la sociedad, ¿no? Y me parece que lo que hizo el presidente Alberto Fernández hizo que nos enojáramos mucho más con la situación. Pero también es cierto que a lo mejor ojalá no tengamos, pero si vuelve a aparecer un rebrote de COVID y hay que cuidarse, aprendimos mucho de lo que no se debe volver a hacer. Exactamente. Y esto del aislamiento me parece que es crucial, ¿no? Porque cuando nosotros en la pandemia decíamos, pero no hay que cerrar todo. Si esto es una enfermedad de regiones, ¿no? Porque si el foco está en Buenos Aires y en el AMBA, ¿por qué vamos a cerrar Cutralcó, Trenquelauquen, Coronel Suárez, Jujuy, si no estaba ahí el foco? Bueno, pero son cosas que aprendimos, ¿no? Me parece que la próxima vez... Y tal vez lo que más secuelas ha dejado es esto de lo que hablabas vos, la tristeza, yo atiendo... Pero la bronca, Doc, yo Sí. puedo asegurar que yo Sí. estoy hablando de pandemia y si yo pienso en el rating o pienso en los televidentes, no debería hacerlo. Porque nos pasa, y lo sabemos los periodistas, los productores, que hoy hablar de pandemia es que la gente te esquiva, se va. Claro. Te hace zap y no quiere escuchar más la palabra pandemia. Mira, te voy a contar Está cansada una de eso. cosa. Pero uno trata de abordarlo diciendo, bueno, ¿qué cambió? Porque a mí me parece interesante hablar con vos, que sos director de un hospital tan importante en la Ciudad de Buenos Aires, cómo cambió la demanda de los pacientes, cómo cambiaron ustedes como médicos, cómo cambió la atención sanitaria. Me parece un tema para abordarlo. Ahora, también es cierto que la gente escucha la palabra pandemia y se escapa, no quiere saber nada. Mi nietita, que tiene 4 años, Sí. Sofía, ve una película, viste que los chicos ven la película 10 veces Sí. y el abuelo tiene que verla 10 veces. Claro. Y es una película que es maravillosa, Encantos, es de Disney, que podría haber sido escrita por García Márquez, es realismo mágico. Y hay un personaje central ahí que se llama Bruno, y hay una canción que dice, no se habla de Bruno. Y no se habla de Bruno porque Bruno veía cosas y cada cosa que veía Bruno, ¡pum!, explotaba, ¿no? Claro. Salía todo mal. Y con la pandemia está pasando eso. Pues fíjate, no hay películas de la pandemia. No. No hay novelas de la pandemia. Es como que fue una marca tan dura, tan grande, tan difícil. No pasó el tiempo. Yo creo que en determinado momento van a aparecer historias de vida que sucedieron durante la pandemia. Van a aparecer series, películas, novelas. Pero vos fíjate una cosa. Vos tenemos más o menos la misma edad. Cuando fue la operación Entebbe en Uganda, a los 2 meses tenías la operación Entebbe con Charles Bronson. Las Torres Gemelas tenías al año ya tenías todo. Esto no, esto es como que... Sí, no, pero no hay hablemos procesos más. que son más traumáticos. Este fue traumático. Fíjate que te doy el otro ejemplo. Yo lo sé porque escribí libros sobre el tema, porque lo investigué como novelista y como periodista. Tema Malvinas.
Fue Exacto. tan traumático que en los 80 no había prácticamente había dos películas, una película, algún libro de algún periodista que investigó por qué se desató la guerra. Pero digamos, era una guerra contra una potencia mundial. Pero Era un escenario para escribir y crear. Pero hubo una y, sin embargo, desmalvinización. no había, Pero acordate, hubo una no había desmalvinización. Hubo intereses en que eso no creciera. Que no se hablara. Mira, una de las cosas que yo estoy muy orgulloso de haber hecho en el hospital, a vos no te va a parecer una pavada, a lo mejor al público sí, pero nosotros tenemos un mural que está hecho por excombatientes de Malvinas, donde toda la tinta negra está hecha con turba de Malvinas. Es decir, que yo puse un pedacito de Malvinas en el Hospital Fernández. Y a mí eso me llenó el espíritu, porque es... a ver, es gente de mi generación la que murió en Malvinas. ¿Entendés? Yo tengo 65 años. Yo siempre dije que me iba a casar el día que las Malvinas fueran argentinas. ¿Sabes qué día me casé? El 2 de abril. El 2 de abril. Vino mi hermano, me tiró la nación por la cabeza y me dice, mirá, guacho, te casás, las Malvinas son argentinas. Pero es una causa, un sentimiento nacional que también, viste, pandemia, Malvinas. Son traumáticos necesitan un tiempo de proceso de parte de la sociedad para poder abordarlos. Pero no las tenemos que olvidar, porque lo que ha pasado con los excombatientes está pasando, aunque te parezca mentira, con los médicos que estuvieron Claro que sí. en el tratamiento agudo. Del Hospital Fernández hay 7 médicos que eran de la terapia intensiva, de los cuales 3 se fueron afuera y 2 dejaron la profesión. ¿Entendés? Es decir, es una cosa muy fuerte. Y la verdad es que, esto lo digo y me hago cargo de lo que digo, la sociedad, el Estado, no ha sido generoso con la gente que trabajó en la pandemia. No tengo la menor duda. ¿Entendés? Recién ahora se ha conseguido que los médicos que hacen guardia no tengan impuesto a las ganancias. Ningún médico tendría que pagar impuestos a las ganancias por el sueldo del hospital. En realidad ningún trabajador, porque el trabajo no es un impuesto. Pero la verdad es que son cosas dolorosas, porque vos fuiste testigo del sacrificio de la gente, de los médicos que muchos se fueron a vivir a otro lado por el miedo de su familia, sobre todo en la primera ola. ¿Viste? Son cosas muy fuertes y que yo creo que se necesita un reconocimiento de la sociedad. Mira, yo siempre digo que en este país para ser exitoso hay que ser de Boca y peronista, y yo soy de River y radical, así que lo mío es el fracaso total. Pero tengo que reconocer que el único club que reconoció a los médicos en sus directores fue el Club Atlético Boca Juniors. Nos juntó a todos los directores médicos en un acto y nos dieron una medalla en agradecimiento a lo que habíamos hecho. Ese gesto de Boca realmente fue reconfortante para todos. Aparte está el reconocimiento de la sociedad. Lo que pasa es que no se nota. Yo hago esa comparación, mala comparación, pero por la cuestión traumática de lo que pasó con Malvinas. Se tardó mucho tiempo para darle un reconocimiento a los excombatientes. Doc, hagamos un eje cronológico, ¿no? Tenemos atentado a la Embajada de Israel, la voladura de la AMIA, Lapa en Aeroparque, Cromañón y 11. Tragedias que sucedieron en la ciudad de Buenos Aires, atentados otras tragedias con medios de transporte, y el otro Cromañón fue también otro evento traumático sobre todo para un grupo etario, para los jóvenes, para los padres, para el cuidado. ¿Qué nos cambió desde el punto de vista de la atención médica, de las emergencias? Porque los hospitales, yo recuerdo, a mí me tocó cubrir parte de Cromañón, la demanda que tuvieron ustedes esos 2 días fue terrible, ¿no? Porque no solo hubo 194 muertos, sino que había centenas de chicos internados con problemas respiratorios. Bueno, mira, Cromañón fue una bisagra en la atención de la urgencia. ¿Por qué? Porque la ciudad fue el esbozo de cómo funcionó después en lo macro la pandemia. Cronológicamente,
Embajada de Israel, Lapa, todos los pacientes al Fernández. Nosotros recibimos, yo estuve yo hice todo el triage neurológico para ver qué paciente estaba grave, cuál no, que fue una cosa para la cual uno se entrenó toda la vida, pero viste, cuando estás ahí es difícil hacerlo. Lapa también, fue una experiencia, muchas víctimas en masa que caen en un solo lugar. AMIA concentró mucho en el clínicas y Cromañón nos enseñó que había que trabajar en red, que había que diversificar. Se diversificó la atención. Y la ciudad funcionó como si fuera un hospital gigante. Y este modelo de Cromañón... Gran trabajo del SAME también para absolutamente. hacer eso, ¿no? En ese momento estaba mi amigo Germán Fernández, que pobre, lo de Cromañón le sonó la vida. Primero porque le dieron una piña y él es un tipo, una gran persona, absolutamente sensible, y en esa piña él sintió que era la piña de la sociedad, ¿no? Y realmente quedó muy mal porque... ¿Fue un familiar, alguien que...? Sí, alguien, uno que quería subir un chico a una ambulancia, es decir, pero fue como decís tú, pero la verdad que lo que hizo Germán y el SAM en ese momento de repartir los pacientes por todo fue fantástico. Y este modelo lo replicamos en el G20 con el doctor Sergio Auger. Con Sergio logramos para el G20 vaciar todos los hospitales de la ciudad y disponer de 900 camas en 48 horas. ¿Sabes por qué? Porque se calculaba que iba a haber disturbios, como en Hamburgo, y que se pensaba que podía haber entre 2.300 y 2.500 víctimas. Y preparamos la ciudad. Y digo preparamos porque esto lo hicimos por indicación de la doctora Bau Pérez y el asesoramiento. Quiroz era el asesor de la ministra en ese momento, pero con Sergio y el resto de los directores nos pusimos todos de acuerdo y decimos, y esos dos embosos en la pandemia funcionaron de una manera extraordinaria. Ahora, después de una tragedia como Cromañón o como ONCE o como AMIA, ¿no? Por dar algunos ejemplos, nuevamente, ustedes, los directores de los hospitales, los funcionarios del área de salud, cuando ya pasó, se juntan a evaluar cómo trabajaron y a decir, bueno, la próxima tenemos que hacer esto para estar mejor preparados. ¿Se hace esa evaluación? Mirá, afortunadamente hemos logrado una comunidad de los directores de los 36 hospitales que hay en la ciudad, entre polivalentes, monovalentes, los 14 hospitales de agudos y los 2 pediátricos. Tenemos un intercambio permanente y es fructífero para el paciente y para el sistema. Mira, te pongo un ejemplo. Teníamos una cirugía cardiovascular, no teníamos perfusionista, lo llamé al doctor Hernández, que es el director del Argerich, le digo, negro, mira, necesito, no te hagas problema, pim, pam, plum. Cosa que en otra época hubiera sido una cosa distinta, porque yo no lo conocía a Hernández, o lo conocía de vista, pero este intercambio de cosas, este intercambio de pacientes, de experiencias comunes, nos unió en la pandemia, pero en el post-pandemia seguimos siendo un bloque de gente que cada uno con su pensamiento, porque no hay una uniformidad de pensamientos, pero todos tenemos muy claro, y en realidad yo estoy profundamente orgulloso de eso, todos los directores de hospital de esta ciudad estamos comprometidos por atender mejor a la gente. ¿Entendés? Y la gestión del ministro y los subsecretarios va en esa dirección. Hoy el foco está puesto en la atención primaria y en la atención rápida en los hospitales. Charlaba con uno de tus colaboradores que me decía, yo me fui a atender al Fernández por la enfermedad crónica que yo tengo y me atendieron mucho más rápido que en mi obra social. Bueno, pues eso está pasando. La medicina privada o el servicio de atención médica privada está, bueno, primero tiene un problema serio con el tema de las cuotas, financiamiento, porque le van autorizando, van corriendo todos los costos, han cortado muchos servicios, están tardando muchos turnos, conseguir en una buena prepaga, que cualquiera puede tener y paga mucho por eso, pero conseguir un turno con un especialista, un dermatólogo, no digo un médico clínico, un médico de cabecera, un dermatólogo, algún médico específico, no urgencia, te puede tardar meses. Y en los hospitales públicos están tardando menos. Y da la impresión que producto también de la crisis económica, mucha gente migró
de la medicina privada a la medicina pública. Absolutamente cierto. Por eso el foco está puesto hoy en aumentar la oferta de consultorios externos en los hospitales y en los centros de salud. Es decir, somos conscientes de que esta crisis está afectando a uno de los pilares de nuestra sociedad, que es la clase media. Y si vos tenés que empezar a achicar, y te vas a achicar por las cosas, si tenés menos de 60 años y no vas a pensar tanto en tu salud, vas a priorizar más la educación u otras áreas. Entonces se cae. Es mucha plata lo que uno paga por una prepaga por mes. Es mucha plata. Mucha plata. Entonces, sí, bueno, tengo esto. Y, a ver, yo me fui de las prepagas en las que trabajaba. ¿Por qué me fui? Porque un día me di cuenta que el 38% de lo que yo facturaba se iba con ganancias. El 10% se iba para el IVA y yo estaba trabajando por el 52% de lo que facturaba. Y se hacía la cuenta de cuánto era la consulta, el equivalente en moneda dura de lo que me pagaba esas prepagas, era vergonzoso. Prefería quedarme en mi casa. Bueno, pero también, bueno, esos habla de la crisis en general, ya nos vamos del ámbito porteño a nivel nacional, de la crisis del sistema de salud. O sea, nosotros tenemos que aclarar algo, y esto no es porque estemos hablando en este canal, porque la verdad es algo empírico, comprobable, que el sistema de salud, tanto como el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, está en un nivel por encima de, por ejemplo, el de la provincia de Buenos Aires, que es nuestro vecino más grande, y que también aporta la mitad, por dar un ejemplo, no sé si ustedes tienen otros números. 35% de la gente, dependiendo de los hospitales, sí, ¿no? En Fernández es el 35% de los pacientes que vienen por consultorio externo vienen de la provincia de Buenos Aires. En hospitales como el Santoyani, sí, o el Piñero y fundamentalmente el Elizalde, la ex Casa Cuna, sí, llega al 60%, claro, la gente que viene de provincia. Es decir que... Y es lógico y está bien que suceda, pero por supuesto, porque así debe funcionar. A ver, pero es lo que pasa, porque falta también una mejora del sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires, que lo mismo pasa con las escuelas. Cuando vos ves las matrículas, la demanda que tenés de chicos en el sistema escolar, tenés un 30-40% de chicos que vienen del conurbano. Esta ciudad viene mucha gente del conurbano a trabajar, exacto, mujeres, padres, traen a sus hijos porque trabajan acá y los tienen cerca. Pero cuando ves, por ejemplo, la matrícula del colegio, dos colegios técnicos, el Otto Krause en la zona sur o en la Escuela Rayo en la zona norte, más del 60% vienen del conurbano. O sea, de zona norte y de zona sur. Pasa eso, y está bien que pase, sí, pero también hay que hacerlo notar, porque es un gran esfuerzo el que se hace para mantener un nivel de calidad alto. Lo que pasa que... yo a veces me pongo en el lugar del jefe de gobierno, de los ministros. Y bueno, ¿cómo haces notar sin ser peyorativo, ¿no? Porque vos fíjate, yo tengo grabada una frase que creo que fue de la vicepresidenta. Dice, la opulenta ciudad de Buenos Aires es donde hasta los helechos tienen agua. Sí. Y bueno, a ver, si eso sucede, y sucede en la ciudad de Buenos Aires, tiene que expandirse, copiarse y reflejarse en todo el país. ¿Por qué no? Vamos a un ejemplo. En la provincia, en el conurbano, muchos distritos, vos te podés quedar días esperando una ambulancia. Y no estoy exagerando. Bueno, para eso se hizo el SAME. Y por eso se llevó el SAME al conurbano. Muchos partidos del conurbano adoptaron el SAME. Exactamente. Y ha mejorado mucho la calidad de la atención en la emergencia. Pedir una ambulancia ante una emergencia y que llegue rápido es cuestión de vida o muerte. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Yo conozco casos antes del SAME donde, no quiero ser irónico, pero estamos hablando de, por ahí no venía nunca la ambulancia. Puede ser 24 horas, 18 horas, o no venía nunca. Digo, es más, muchos vecinos directamente agarran un auto particular y lo cargan el auto y se lo llevan. Claro. Por eso digo, es la diferencia entre la vida y la muerte.
Digo, los buenos ejemplos y las buenas gestiones hay que exportarlas, no hay que cerrarlas. Absolutamente, absolutamente. Y vuelvo 3 pasos para atrás. Lo que desarrolló el grupo de Guillermo Montiel y Ada Toledo en el Hospital Fernández, con la ventilación no invasiva, ellos hicieron 800 Zoom para América Latina, para todo el país. Sí. Y esto permitió que, por ejemplo, gente de La Quiaca pudiera ir de La Quiaca a San Salvador de Jujuy con un sistema de ventilación no invasiva. Por ponerte un ejemplo, cuando algo es categórico, yo creo que lo bueno es copiarlo. El problema que tenemos, mira, yo siempre me acuerdo, mi viejo decía que la Argentina era un péndulo, era un país pendular. Y tiene razón, estamos permanentemente de acá para allá, de acá para allá, y nunca vamos para adelante, ¿no? Nunca. Me acuerdo siempre, 1968, te vas a reír, una pavada, un aviso que había en La Nación, pero que me marcó la vida, aunque parezca loco, ¿no? Porque me lo acuerdo como si fuera hoy. Era de una revista que se llamaba Panorama y decía, 1972, Argentina, un chocón, Brasil, 16 chocones. En el año 68 lo ponían. Y la historia demostró que fue así. ¿Entendés? Fue así. Nosotros éramos un país, un equipo para comerse la cancha, y de repente perdiste un día 3-0 y te desmembraron el equipo. No le diste la posibilidad de seguir. Ahora, la crisis, producto de malas administraciones, de malas políticas, hace que nuestra Constitución siempre fue inclusiva, abierta, lo dice el preámbulo, para los argentinos, para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino, brindar todos nuestros servicios, ¿no? Argentina siempre fue muy abierta, muy inclusivo. Tenemos un sistema de educación universitaria gratuito e irrestricto, único caso en el mundo prácticamente. Sí. Digamos, yo te podría decir Cuba, pero en Cuba es meritorio, no puedes ingresar. Es absolutamente cierto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, se puede discutir. Se puede discutir, pero lo tenemos. Sí. El sistema de salud pública absolutamente gratuito. En los últimos días en el debate político, porque ahora paga mucho ser duro con el discurso, ¿no? Paga mucho decir, bueno, no, hay cosas, no tenemos plata, no podemos seguir bancando gente que no es nuestra, que venga a usar nuestros servicios de salud o educativos gratis, ¿no? Y se habló de los tours sanitarios que vienen al sistema público de salud de Argentina. ¿Existen esos tours sanitarios? No, definitivamente no. Y quiero ser enfático en esto y tengo números para probar que no existen. Sí. Mirá, el gerente operativo de mi hospital, el licenciado Ayala, hizo una tesis de maestría analizando las consultas y la internación, el flujo en la ciudad de Buenos Aires. Y uno de los puntos interesantísimos que encontró fue que el 1% de la gente que se atiende en la ciudad de Buenos Aires se atiende con cédula de identidad paraguaya, boliviana, uruguaya o con pasaporte. Fíjate, el 1% de toda la atención, internación, consultas, todo, 1%. En el hospital, la internación está en menos del 2%, muy similar a lo de Ayala, de la gente con pasaporte, y en las consultas generales el 4.5% solamente se atiende con documento extranjero. Está bien, eso es en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿pasa lo mismo, por ejemplo, en Mendoza o en Jujuy? Porque los gobiernos provinciales, por ejemplo, en Mendoza se habla mucho de chilenos que cruzan la cordillera para atenderse ahí, y en Jujuy de ciudadanos bolivianos que cruzan la frontera incluso para atender a sus hijos, ¿no? Digo, pasa mucho eso. No te puedo decir porque no sé los números. Yo te cuento los números nuestros. La ciudad está muy claro que no existen los tours. Pero hay otra cosa más, Daniel, otra cosa más. Porque muchas veces la gente, sin quererlo, es xenófoba. Sí, claro. ¿No? Y entonces confunde extranjero
Porque sí, porque tiene acento boliviano, porque tiene acento paraguayo, Sí, porque pero está tiene con el residencia en mate. Argentina. Pero tiene DNI argentino. Claro. Ese señor está pagando su salud Totalmente, con el con sus IVA, con impuestos, los ingresos claro. brutos. Es decir, no es gratis, porque ese es un error, ¿no? La atención sanitaria puede ser gratis, pero la salud no tiene precio, pero tiene costo. Y ese costo alguien lo paga. Lo pasa lo mismo con la educación. Exacto. Y el problema en la salud, que también es similar a la educación, es que Argentina gasta casi 9 puntos del PBI en salud. Un país que gasta 9 puntos del PBI, entre 9 y 11, depende de los años, entre 9 y 11 puntos del PBI en salud, tendría que tener un sistema de salud como el inglés, con todas las cosas, o el francés. Y nosotros hoy tenemos una desigualdad, una inequidad en la salud que es inadmisible con el gasto que tenemos en salud. ¿Pero esto es por qué? Porque está todo fragmentado. Tenés los hospitales municipales, hospitales nacionales ya no quedan, hospitales provinciales, hospitales sindicales, Sí. el PAMI, las prepagas y una minoría de pacientes privados. No es para hablar ahora, porque además tenemos que ir a un corte, pero Argentina junto con Costa Rica es de los países que supuestamente invierte más en educación, casi 6 puntos de su PBI. Exactamente. Argentina en los últimos años no ha logrado ningún indicador educativo haya mejorado. Desgraciadamente. Estamos invirtiendo mucho, pero estamos consiguiendo pocos resultados. En salud podría ser algo parecido, ¿no? Te voy a mandar un Sí. trabajo de un escrito a la dirección, un gran amigo mío, Mauro Brangol, que tiene una teoría, que después si querés la profundizamos, que estamos frente a la tragedia sanitaria. La tragedia sanitaria, bueno, se habla mucho de tragedia educativa, pero hay una tragedia sanitaria. ¿Lo hablamos después del corte? Sí, señor. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, y seguimos en esta muy interesante charla con el director del Hospital Fernández, el doctor Ignacio Previgliano. Doc, me hablaste de una teoría. Yo cubrí educación para el Diario de la Nación y siempre hablo de la tragedia educativa. Además, es un gran libro que escribió Jaime Echeverry, cuando la tragedia educativa no era la tragedia que es ahora. Digo, había muchas más las noticias para dar. Pero ahora se habla de tragedia sanitaria también. Sí. Mauro Brangol, que es originariamente era cirujano y ahora es un gran especialista en salud pública y tengo el placer de que trabaje conmigo en el Hospital Fernández, toma el principio de la tragedia educativa de Jaime y lo lleva a la salud. Sí. Y un poco estos ejes de los que hablamos, esta fragmentación que yo te contaba desde el punto de vista teórico, él lo lleva a la cuestión práctica, ¿no? Es decir, hoy hay especialidades que prácticamente están quedando vacantes. Una de ellas, pediatría, medicina interna, terapia intensiva. ¿Por qué? ¿Porque emigran los profesionales? La verdad, yo creo que sí, pero no tengo números ni estadísticas para decírtelo. Leí un artículo que salió en la Nación de Fabiola Subás, que está muy bueno, Sí. pero no tenemos números para decírtelo. Te puedo contar la pequeña experiencia del hospital. Pero, a ver, vamos a suponer, yo tengo entendido Sí. que hay una emigración grande de profesionales médicos. De hecho, creo que este año quedaron vacantes para las Residencias. Las residencias. Ese Nunca es el- pasa esto. Bueno, ese es el punto al que yo quería ir. Claro. Ese es el punto al que yo quería ir. Las residencias médicas en este momento, primero que quedan vacantes, y la primera pregunta que uno se hace, como médico, ¿no? Olvídate de la cuestión de la sociedad. Yo, como médico, digo, ¿pero qué está pasando acá? ¿Sí? Un joven que recién se recibe, si no se forma de alguna manera con lo que aprendió en la facultad, no puede atender a nadie. Claro. ¿Entendés? Parece atender una salita, no sé. Pero no es lo que necesita la sociedad. Entonces,
¿Qué está pasando con esa gente? No lo sé. Es una pregunta, y bueno, y a Mauro también. Pero una de las razones puede ser que estén mal remunerados también, ¿no? Sí, pero más allá de la mala remuneración. A ver, tal vez los chicos ahora son mucho más pragmáticos y más personalistas de lo que éramos nosotros cuando éramos jóvenes. Es decir, yo cuando me recibí de médico, bueno, por una cuestión familiar no pude hacer la residencia, tomé una beca en un hospital privado, bueno, que ahora no existe más, en el hospital francés, una beca de 3 años y hacía guardias en el mismo hospital, primero en la guardia externa, después en la terapia intensiva, y hacía 2 guardias por semana y con eso mantenía a mi mujer, tuvimos hijos pronto. Bueno. Hoy, con 2 guardias por semana, apenas podés pagar un alquiler. Claro, no. Es decir, el aspiracional de un médico hoy, a veces a mí me cuesta hablar esto porque, por ejemplo, decir, bueno, un médico con 2 guardias gana 500.000 pesos y decir 500.000 pesos es un número. Y comparado con otros trabajos... Está bien, pero vos pensás que ese médico que hoy está ganando 500.000 pesos estuvo 7/8 años en la facultad, 4 años de residente, 1 año de jefe, eso es 13 años de su vida para poder empezar a ganar dinero. Lo conozco bien el tema. Mi esposa es médica y en casa también hablamos de esto muy seguido sobre los ingresos que tienen los profesionales, ¿no? Pasa muy seguido, digo, incluso en distintas especialidades y con 10, 12 años de profesión no tienen los objetivos salariales que en algún momento la carrera parecía que les iba a otorgar. Y yo creo que gran parte, y hay mucha oferta, porque además es cierto que nos observan mucho. Hay buenos médicos formados en Argentina que los vienen a buscar. Por supuesto. No es que nuestros médicos se van a probar suerte. Los vienen a buscar. Mirá, hay una red social, LinkedIn. Te llueven las ofertas. Claro que sí. Te llueven. Sí. Y hay una concatenación. Mi hijo más grande vive en Francia. ¿Es médico también? No, trabaja en recursos humanos en una multinacional. Y conseguir el pediatra se tarda entre 3 y 6 meses. Mi nietito, el del medio, tuvo una emergencia, una bronquitis. Lo llevaron al hospital de Poissy, que queda a 20 kilómetros de donde vive él. Él vive en Saint-Germain-en-Laye. Y lo atendió un médico generalista. Es decir, no hay pediatras. ¿Por qué? Porque Alemania no tiene médicos, recibe inmigración calificada y paga el doble de lo que paga Francia. Y se lleva los franceses y los ingleses se van a Alemania. Los españoles y los italianos se van a Francia y a Inglaterra. Y entonces los argentinos van a España. Es toda una cadena migratoria porque el problema de la salud es un problema en el mundo. Es decir, mi hijo el doctor ya no existe. Claro. ¿Entendés? Sí. Y hay otra cosa que es difícil de abordar, pero que claramente tiene alguna sinrazón en esto de la tragedia sanitaria, que es la feminización de la profesión médica. Hoy el 75% de los egresados de la UBA son mujeres. Y esto implica que esa mujer o consagra su vida a la profesión y no tiene hijos, no tiene pareja, o tiene pareja y no tiene hijos, o lo que sea, se consagra a su población, o desarrolla una vida medianamente normal. Y si desarrolla una vida medianamente normal, tiene 2 hijos, no digamos más, tiene 2 hijos, con 2 hijos pierde entre 4 y 5 años de su vida profesional. Claro. Entonces, si analizás el número total de médicos, estamos de sobra. Si analizás la realidad, tenemos médicos que no sabemos qué van a hacer de sus vidas, si se forman o no se forman, médicos que van a tener interrumpida su vida por ciclos biológicos y médicos totalmente insatisfechos respecto a sus aspiraciones de lo que era ser médico en una época en Argentina. Este es un año electoral, hay elecciones, sí. Candidatos.
¿Los ves preocupados los candidatos por el tema de salud? ¿Se dan cuenta de esta tragedia sanitaria? Yo hablé con uno solamente que se mostró preocupado y la verdad charlamos mucho, le acercamos un plan de salud, pero bueno, después no nos llamaron más, ¿no? Es decir, yo no noto que esté en agenda la salud como eje, porque la salud no da votos, ¿no? A mí... Está bien, no está en la agenda de los políticos, pero ¿está en la demanda social? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que la demanda social está... A ver, de hecho, nosotros estamos trabajando en los hospitales con un programa que se llama De Fila Cero, que lo dirige el licenciado Valquinta, que es un pibe, es un genio, que trabaja con Larreta, y estamos logrando el Fila Cero, o por lo menos... te puedo garantizar que cuando yo subí en el año 2016 a la dirección del hospital, la cola era infernal afuera y adentro del hospital, y hoy a las 9 de la mañana no tenés más cola fuera del hospital. Sí adentro, mejoramos un montón en eso, pero el objetivo es fila cero, que la gente no tenga que esperar o la espera sea mínima. Y todo eso son cosas que la gente aprecia, pero que no se difunden. Bueno, mucha gente, en determinado momento, cuando aparecieron las prepagas, se iba a prepagas más económicas que no tenían una calidad de servicio bueno, pero te evitaban esa cola de ir a las 4 de la mañana al hospital a buscar el número para atender. Claro. También era parte de eso. Pero ¿no? hoy esa cola no tiene razón de ser en los hospitales públicos. Tenés el 147. Lo que pasa es que hay una cultura de todo eso. También. ¿Entendés? Hay una cultura. Cuando yo entré al hospital estaban los coleros. Sí, había coleros que te cobraban para hacer la la cola. Te cobraban para hacer la cola, que eran los homeless. Pero nosotros lo que necesitamos, Doc, es, de la política, de nuestros gobiernos, de los gobernantes, no gestos ampulosos, propagandísticos, sino políticas de Estado serio. Yo recuerdo, cuando asumió Néstor Kirchner, le dijo, este presidente y la primera dama se van a atender en un hospital público. Y si hicieron acondicionar, te voy a preguntar si existe o no, una sala para presidencial en el Hospital Fernández. En el Argerich, no, en el Argerich. Una sala en Argerich que era exclusiva para el presidente y el vicepresidente. Nunca se atendieron ahí. No sé si se hizo la sala. ¿Se hizo la sala? ¿Y quién se atendió? Estaba la sala. No se atendía a nadie. Para la pandemia se usó para el COVID. Bueno, digo, que anuncien eso. Yo veo un presidente que dice, yo me voy a atender en un hospital público. Digo, bueno, está bárbaro, se iguala con nosotros, con la gente, y este tipo por lo menos tiene noción de lo que padecen los pacientes o los trastornos que tienen los pacientes que van al sector público. Ahora, hacen la sala, la muestran, se sacan la foto, hacen el anuncio y nunca van, después terminan atendiéndose en hospitales privados carísimos. Entonces la verdad que no sirven esos gestos, porque lo único que genera es desconfianza. Mucha desconfianza. Y de vuelta, es como la foto. Pero yo no quiero que vaya es como la foto, yo quiero que tengan políticas de Estado. Es como la foto en la pandemia. Claro. Es como la foto en la pandemia. Mi nieto, que está ahora en Francia, que tiene 7 años, cumple 8, no se olvida de eso. ¿Sabes de lo que no se olvida mi nieto? El día que Alberto Fernández dijo que los médicos se relajaban. Él tenía en ese momento 5 años y pico. Y lo miró, yo no estaba, yo estaba laburando, me lo contó mi hijo y mi mujer. Lo miró al televisor, y porque mi hijo es peronista, más bien era muy kirchnerista y después cambió. Entonces para él el presidente era Alberto. Entonces lo mira así y le dice, Alberto, los doctores no se relajaron, mi abuelo está trabajando, ¿entendés, Alberto? Claro. 5 años tenía, el pibe le dolió, a mí me dolió más que al pibe. Y te vuelvo a decir lo que decía mi viejo, el péndulo. Tenemos que dejar de ser un país pendular, tenemos que ponernos políticas de Estado. Mira, el gasoducto. Yo no quiero entrar en polémica, porque si no, mis amigos van a decir que soy un gorila recalcitrante y otros van a decir que soy un kirchnerista recalcitrante y no estoy en ninguna de las dos cosas. Pero vos fíjate, si hubiéramos tenido una política de Estado, el gobierno de Macri dijo, está todo listo el proceso licitatorio para que se haga el gasoducto. 2019, 2025, la pandemia, la guerra, todo,
nos hubiéramos ahorrado un montón de guita. Hubiéramos podido tener hoy podríamos estar exportando gas. Es el mejor ejemplo de la miopía de nuestro sistema político. Yo cuando lo escucho a Milei, que la verdad me causa gracia, me parece divertido, pero hay algunas cosas que dice que son ciertas, ¿no? Dice, juntos por el cargo, como parafraseando. Y la verdad es que al ciudadano de a pie le queda la idea de que esto es así. ¿Por qué? Porque lo hizo Macri y no vas a seguir el gasoducto. O porque lo hizo, poner que hubiera sido al revés. Mira, te tiraste, Milei fue que en algún momento de la campaña planteó la posibilidad de que dueño de mi cuerpo puedo vender mis órganos, ¿no? Si quiero vender un riñón lo vendo porque es mío, pero nadie me lo puede impedir. Y a mí se me ocurría, más allá que esto no lo veo viable, no creo que en Congreso pueda salir una ley, pero lo veo, hago una comparación con algo que sucedió con el aborto, que es la objeción de conciencia. Por supuesto. ¿No? Con el aborto hay muchos médicos que la objeción de conciencia que está en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Yo en el Hospital Fernández tengo un libro de objetores de conciencia. Bueno, que está, y podría suceder que si se implementa una ley para la venta de órganos, que el doctor Pellegrino diga, no, mira, yo esto no lo hago. Podría ser también, ¿no? No, te voy a explicar por qué no. Te voy a explicar por qué no. Porque la ética y la moral van en contra de todo eso. Es decir, si una persona va a vender su órgano, ¿no? A ver, esto lo conozco de primera mano en la ciudad de... ¿cómo se llama? En Bolivia, en la ciudad de Bolivia, había una clínica. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, sí. Exactamente. No me Era muy conocido el caso. Sí. Santa Cruz de la Sierra, donde vos ibas y por $10.500 comprabas un riñón. Y la verdad que es aberrante. Sí, claro. Porque de ese proceso de $10.500, ¿sabes cuánto le quedaba al que donaba el riñón, al que vendía su riñón? Entre $3.500 y $4.500. Es decir, si vos caés en la falta de ética de eso, es terrible. El trasplante de órganos, la donación de órganos, es el acto más solidario que tiene el ser humano. Mira, estuve los otros días con el embajador de Estados Unidos en la gala de la Fundación Fernández, y él me dijo, yo soy un donante de riñón, yo doné mi riñón en forma anónima y quiero contactarme con la Sociedad Argentina de Nefrología. Y la verdad que a mí me impactó, te aseguro que me impactó porque nunca había... sabía que existía esa gente, pero nunca había tenido un contacto así tan directo. Te pongo otro ejemplo, la donación cruzada, como fue el caso de la Nata. De la Nata, sí. Otra cosa absolutamente solidaria. Esta chica Sandra Mianovich con la sobrina. Estamos hablando de donantes vivos relacionados. Por supuesto, estoy muy a favor de la donación de órganos, pero también estamos hablando de donaciones donde las dos personas o quien dona sigue con vida. Es muy difícil, porque también pasa esto, está la ley, yo he entrevistado otra vez al papá, la ley Justina. La ley Justina. Yo lo admiro al padre, pero realmente admiro todo lo que él hizo por tener esta ley, pero para un familiar es muy difícil tomar la decisión de donar los órganos de un ser querido que acaba de morir. No, pero en ese no. Momento. Pero no, Daniel, son, mira, como siempre, sí. Matices. Lo que vos decís es cierto si no ves la parte anterior. Lo que dice la ley Justina es que todos nosotros... Somos donantes hasta que digamos lo contrario. No. Todos nosotros tenemos la libertad de elegir ser no donantes. No donantes, claro. Por eso. Asumimos que como sociedad somos una sociedad solidaria, que pensamos en el otro y donamos nuestro cuerpo, que es una manera máxima de libertad. Claro. Entonces, si vos no te tomaste el trabajo de ir y decir, no soy donante, sos donante. Y eso es buenísimo, porque
porque vos, como familiar, no podés decidir en ese momento, porque no estás en condiciones. Entonces, el otro decidió por vos, por la afirmativa, porque hay gente que, a pesar de que todos somos donantes, dice, yo quiero donar, o por la no negativa. Claro. Y vos fíjate que la muerte, y un particular tipo de muerte que es la muerte encefálica o bajo criterios neurológicos, es la que da la oportunidad de la continuidad de la vida. Por cada donante, se llaman a corazón batiente porque tiene la lesión cerebral, es como si le cortaran la cabeza y lo único que funciona es el corazón, porque nosotros le administramos fluidos y respiración artificial. Entonces, ese paciente, mirá, 2 córneas, 2 riñones, hígado y con reducción 2 hígados, corazón, pulmones, intestino, páncreas, huesos largos, piel. Claro. 13 personas 13 personas se pueden ver beneficiadas. se van a beneficiar con Bueno, una situación desgraciada. Déjame decir algo, Doc, que hablamos mucho de salud, de instituciones sanitarias. Pocos lugares son tan impolutos y tan prestigiosos como el Incucay. Ahí tenés un ejemplo. Claro. Ahí tenés un ejemplo de que no existe el péndulo. No existe el péndulo, es para adelante y sin grieta. Es absolutamente. Y te cierro con esta reflexión, porque es algo que yo lo digo siempre. En la dictadura más cruel se creó el Cucay, que es la institución más solidaria. Y desde que la crearon el contraalmirante Jorge Juan Bardi, hasta hoy que está el presidente, el doctor Zorati, en toda una línea de pensamiento, en las antípodas, nunca pasó nada. Y la única vez que pasó algo fue cuando acusaron injustamente al doctor Las Combes en Córdoba de que falseaban los electroencefalogramas para declarar muertos a los que no estaban. Sí. Ese fue el señor Arauz, que era interventor del gobierno de Menem en la provincia de Córdoba. Se agarraron de eso para pegarle. Y el pobre doctor Las Combes, un tipo de ética extraordinaria, se comió 6 u 8 años de proceso por hacer las cosas bien. Entonces, que la gente se quede tranquila, que si hay una institución que tiene un norte y que es absolutamente transparente, es el Incucay. Gracias, Doc. Un placer enorme. Un gustazo tenerte en el programa. Igualmente. La verdad, linda charla con el doctor Ignacio Previliano, director del Hospital Fernández. Nos vamos, se nos corre el tiempo. La semana que viene tenemos otra emisión de En Primer Plano. Esperemos que esté a la altura de esta tan linda charla que tuvimos con él. Hasta la próxima.